Shalom, amados hermanos. Aquí traemos una breve reflexión que espero nos sirva en el día de hoy para mantenernos en comunión íntima con nuestro Creador a través de Yeshua HaMashiach. Fíjense que el 18 de noviembre de 1895 hay un físico alemán, Wilhelm Conrad Röntgen, que produjo en su laboratorio una especie de radiación electromagnética invisible que fue capaz de atravesar objetos opacos y hacerlos transparentes. Después de muchos años de que nuestro pueblo Israel saliera de Egipto con la ayuda sobrenatural de la diestra de Dios, la Torá nos cuenta de qué modo se produjo esa conducción milagrosa a través del desierto, ¿no? Y de qué manera Dios allanaba el camino, de qué manera determinaba el rumbo. Y dice la Torá que Dios va ante ellos de día en una columna de nube para allanarles el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. En la baraíta de Melechet Hamishkan se establece que además de indicarnos el Eterno, el camino por donde debemos marchar, la columna de nube era capaz de atravesar cuerpos opacos y saber qué había dentro de ellos. Y cito, miraba hacia una vasija y sabía qué había en su interior. Miraba un barril y sabía qué contenía. Así como cuando nosotros vamos hoy en día al aeropuerto de viaje y tenemos que pasar nuestros equipajes por los rayos X, los sistemas, y ven en el interior de nuestro equipaje. Bueno, imagínense que así era a través de la columna de nube. Y es exactamente lo que sucede con el ultrasonido, con la tomografía computarizada, con la resonancia magnética, que se utiliza hoy de manera cotidiana. Así, de esta manera, como se puede penetrar en el cuerpo mediante estas tecnologías, en la antigüedad, con respecto a la vaca alazana, que se utilizaba para poder purificar a todo el pueblo de Israel, extremadamente importante, pero había unas leyes que era indispensable seguir. Una de ellas era que prohibía que a la vaca roja se le cortara en partes el cuerpo, ¿no? Y la otra era que había que verificar internamente a la vaca de que estuviera perfectamente sana, sin enfermedades, sin defectos, y debía verificarse en 18 puntos diferentes. Entonces, bueno, ¿cómo la verificaban y a la vez no podían cortarla? Entonces cuenta la tradición de que la colocaban junto a la columna de nube para hacerla transparente y así comprobaban el estado de su ser interior y veían si era apta o no para la función de la purificación de todo el pueblo de Israel. Entonces, importante que nos vayamos al punto de la historia donde se entregó la Torá, el Matán Torá. Dice en el libro de Shemot, Éxodo 20:15, y todo el pueblo vio las voces y las antorchas y la voz del shofar, la montaña humeante, y vio el pueblo y temblaron y se pararon a lo lejos. Entonces, en este versículo, en este pasuk, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Es posible ver las voces, porque
El oído recibe las ondas de luz que se traducen en ondas eléctricas y se transfieren al cerebro, y es donde oímos. Y el ojo recibe las ondas de luz que se traducen en ondas eléctricas y que cuando son transferidas a nuestro cerebro nos permite ver. Pero en este caso se nos dice, y todo el pueblo vio las voces. En la Mejiltá, un libro que fue escrito por nuestros sabios hace alrededor de 1600 años, con respecto a este pasuk, a este versículo, dice, y todo el pueblo ve las voces, ve lo audible, cosa que no es posible en ningún otro lugar. O sea, a pesar de que es imposible ver ondas de voz en ningún otro lugar o ocasión, aquí, en la entrega de la Torá, en la formación, el nacimiento del pueblo de Israel, el pueblo sí pudo ver las voces. Esto nos lleva de nuevo al comienzo de esta disertación. Hoy en día es posible usar el ultrasonido para poder ver. Por ejemplo, hay imágenes en tercera dimensión de los bebés antes del nacimiento. Y ya uno puede ver más o menos las facciones y a quién se parece, a quién no se parece, si se parece a papá o se parece a mamá, ¿no? En el Salmo, el Teilín 29, 3 y 4 dice, la voz del Eterno es sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Eterno sobre muchas aguas. Nosotros sabemos que nosotros estamos conformados por un porcentaje muy grande de agua, mayoritario, ¿no? Y la voz de Dios truena sobre las aguas. Luego dice el pasuk 4, la voz del Eterno es poderosa y la voz del Eterno es majestad. Por lo tanto, nosotros, ante la opacidad o la falta de transparencia de nuestra vida, debemos ponernos frente a la nube de la gloria de Dios, que es el Ruach Kodesh, para que penetre en nuestro ser interior, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros, sin necesidad de que seamos cortados en pedacitos, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, con la intención de darnos una visión clara de quiénes somos y para poder indicarnos hacia dónde debemos ir. Hace como un diagnóstico de nuestras fallas, de nuestras dolencias, de nuestros defectos, de nuestros pecados, para poder corregirlos y que nosotros entonces andemos en los caminos que el Señor ha diseñado para sus hijos. Nosotros cuando celebramos Shabbat, en la ceremonia de Havdalah, que es la ceremonia de separación, después que hemos estado expuestos a la luz de Dios, a su palabra, nosotros adquirimos sabiduría y adquirimos discernimiento. Y al final de la ceremonia, cuando encendemos la luz trenzada, que es una llama mucho más fuerte que la luz del principio del Shabbat, nosotros, por costumbre y simbólicamente, ponemos nuestras manos y a la luz de esa llama fuerte, y entonces podemos ver
como que se transparenta nuestras uñas y las puntas de nuestros dedos, haciendo ver que nosotros nos hemos expuesto a la palabra de Dios, a su bendita Torá, a la Torá viva, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, para poder purificar nuestras vidas y hacer y avanzar en ese proceso de santificación y elevación al cual Dios nos ha llamado. Así que les invito, hermanos, que nos expongamos ante la palabra de Dios todos los días, para que meditemos en ella, para que veamos ahí realmente cuál es nuestra verdadera condición, para que el Señor nos purifique y que a través de la oración tengamos esa conexión íntima con el Eterno, que nos va a permitir fortalecer nuestras almas, nuestros espíritus y poder enfrentar cada día todas las pruebas, todas las vicisitudes, todos los afanes que tiene cada día. Bueno, señores, shalom, y les deseo que tengan un día lleno de paz y prosperidad.